No sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. 2019, año del renuevo. Señor Jesucristo, venimos en tu nombre hoy delante de ti, rociados con tu sangre preciosa derramada en la cruz, pidiéndote que seas tú, Señor, quien nos hable, que seas tú quien abra nuestro corazón para depositar en él la semilla de tu palabra. Te pido, mi buen Dios, que esa palabra pueda germinar en nosotros, crecer, fortalecerse y un día llevar mucho fruto delante de ti. Que cuando tú vengas a tu huerto lo encuentres cargado de los frutos del Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También doy rienda y control, Señor, de todo lo que pasa en el culto y en los servicios de esta iglesia el día de hoy. Te suplico que captes nuestra atención, Señor. Que orades nuestra oreja para que seamos señalados para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a ver este tema que titulé Los límites, y para empezar a poner una base, vamos a irnos a Deuteronomio 22:8. En esta versión, Pueblo de Dios, en donde usted puede leer juntamente conmigo que dice: cuando construyas una casa nueva, pondrás una baranda alrededor de la terraza. Así, no harás a tu casa responsable de derramamiento de sangre, en el caso de que alguien se caiga de ahí. En nuestras versiones más comunes dice un pretil, pero está hablando de un pequeño muro que estaba pidiendo Dios que pusieran en los techos, en los segundos niveles de las casas, para que esto sirviera de límite para que las personas no se fueran a ir de bruces y se mataran. Y yo les quiero hablar hoy de qué necesarios son los límites. Porque en la medida que nos vayamos metiendo dentro del tema, nos vamos a dar cuenta que a Dios le gusta ponerle límites al hombre. Y que es normal que Él nos limite. Porque el límite es una manera en que Dios nos protege a nosotros. Igual que lo hace usted como padre responsable con sus hijos, ¿verdad que sí? Digamos, aquí si usted se puede dar cuenta, por poner un ejemplo, hay unas tapaderas que están tapando los enchufes. Y los padres que tienen niños pequeños en sus casas, muchas veces tapan esos orificios donde tomamos energía para que los niños no vayan a sufrir una descarga eléctrica. Usted sabe que los niños inocentes podrían, con ingenuidad, ¿verdad? Ellos sin saber qué están haciendo, meter sus deditos en donde uno enchufa y entonces en ese momento recibir una descarga. Y la tapadera sirve a manera de límite. Entonces el límite se convierte en algo bueno para la vida de nosotros. Por ejemplo, está establecido que no es lo mismo subir y bajar gradas en un lugar donde haya una baranda de pasamanos que en un lugar donde no hay. Cuando las construcciones son nuevas y todavía no han terminado de poner la baranda, las personas suben con inestabilidad en edificios, con mucho cuidado, porque no hay un límite de donde tú te puedas agarrar. Ese límite que es el pasamanos que va bajando, con el simple hecho de que uno ponga la mano ahí, aunque no te agarres directamente, ¿verdad? Sino que con solo poner la mano así, le dio estabilidad a tu cuerpo. Porque los límites son un reflejo de amor. En el caso de Dios hacia nosotros, es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Porque así como tú como padre pones límites porque amas a tus hijos, así Dios
pone límites en la vida de nosotros porque nos ama grandemente. Las barandas esas, no sé qué nombre tomarán en las carreteras. ¿Ha visto usted que hay unas barandas grandes de metal? Esas también son a manera de límite para que los carros, si tienen un accidente, no se vayan al precipicio, no se vayan al barranco. Y el simple hecho de que eso esté ahí le da seguridad al que va al volante. Conduce con más libertad. Que si fuera en esa vuelta y no estuviera esa especie de baranda, entonces, es una rampa, esa especie de rampa, entonces le daría cierto temor a la persona ir con un poquito más de velocidad. Hicieron un experimento con unos niños y llegó un nuevo director creativo a una escuela y dijo, les vamos a dar libertad a los niños, porque era en una escuela de Estados Unidos. Y no sé si usted ha visto en las películas, en las escuelas de allá, que ponen una especie de malla, como la que tenemos allá atrás donde está el toldo. ¿Las ha visto usted? Entonces eso es un límite también, ¿verdad? Es un límite que protege a los niños de no salirse a la calle y que depredadores entren donde están los niños. Pero este maestro tomó libertad, este director, y dijo, ¿saben qué? Yo quiero darle libertad a los niños. Y lo primero que voy a hacer, desde que tomó posesión de su cargo, fue quitar ese límite. Ese día sacaron a los niños al recreo y los niños instintivamente se empezaron a reunir todos en el centro y no querían jugar porque se sentían desprotegidos, porque los límites protegen. Ahora, usted no me dejará mentir de que a nosotros los humanos nos gusta hacer pulsos. Muchas veces los niños, entre más tú les digas no, porque dependiendo de la edad, ¿verdad? Ya uno grande ya no va a estar probando, ya probó y ya sabe que el trancazo es duro. Pero cuando éramos chiquitos, ¿cómo éramos? ¿Verdad? Probábamos al papá, probábamos a la mamá. Hacíamos un pulso con ellos. Le decían al bebé, no toque ahí. Como que estaba tocando el comal caliente, ¿verdad? No, le dije que en casa de vecino no se tocan los adornos de la sala. Y el niño con un dedito suavemente tratando de tocar el adorno a ver si es cierto que va a pasar algo. Y entonces así pasa también con los cristianos. En la medida que el cristiano es más inocente, ¿verdad? Más niño, más recién llegado a la congregación. En la medida en que no hemos permitido que Dios nos permita crecer, desarrollarnos, vamos a ir traspasando límites, pero a costa de pagar un precio nosotros mismos. Y de eso te quiero hablar yo hoy. Que Dios nos dejó límites y no es porque no nos quiera. Porque cuando llegamos a la adolescencia, yo no sé si usted fue rebelde en su adolescencia. Cuando llegamos a la adolescencia nos preguntábamos, pero ¿por qué tanta norma? ¿Por qué tanto límite? Y no entendíamos que era en nuestro propio beneficio. Y muchos tuvieron que pagar el precio de rebasar el límite que les habían puesto sus padres. Hoy Dios, como buen padre, te dice, respeta el límite que te he puesto, porque eso es bendición para ti. Muchas veces Dios da instrucción y nosotros tenemos que seguirla, aunque no la entendamos. Amén. Mire aquí, dice en Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirá. Lo que Dios estaba haciendo aquí era ponerles un límite a ellos. En este caso, el límite iba acompañado con una advertencia de que era lo que les iba a pasar. Y así muchas veces Dios nos habla y ni así entendemos.
Y otras veces, pues únicamente Él espera que nosotros confiemos en Él, que confiemos en su criterio. Y no nos va a decir un por qué, pero créame que Dios siempre tiene un porqué. De por qué, valga la redundancia, Él nos pide las cosas. Entonces, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que se vale bastante de limitar a sus creaciones. Si usted se da cuenta, nosotros no podemos salir del planeta Tierra. En este versículo nos lo deja ver, ¿verdad? Dice, no se junten con los pecadores, no los del mundo, dice, porque si no, les sería necesario salir del mundo. Pero ¿quién de nosotros puede salir del mundo? ¿Quién dice, bueno, con permiso voy a ir a la luna, vengo mañana? Ese es un límite que nos pusieron. Bueno, la que es lunática sí puede hacer eso, ¿verdad? El Señor nos puso un límite. Nos encerró dentro de este planeta. Es Dios limitando su creación. Dice que al mar también Dios le puso límites. Hasta aquí llegarás, le dice el Señor al mar en Job 38:11. Hasta aquí. No pasarás adelante de ahí. Hasta ahí va a llegar el orgullo de tu oleaje. Geográficamente al pueblo de Israel también le dio límites. Le dijo, te voy a entregar la tierra prometida, pero fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. Y en esa manera también Dios geográficamente marca límites. Y eso se puede dar hasta en lo espiritual. Fíjese que el otro día pasé por un terreno baldío. Y de reojo vi, usted sabe que a veces de reojo uno tiene visiones. De reojo vi que había un perro así, mire, como que hubiera sido un galgo. De esos que son delgaditos de la cintura, sí, pero todo negro, cuidando este terreno baldío. Y yo dije, ¿qué fue lo que vi? Y cuando vuelvo mis ojos ya naturales, no miro nada, porque fue una visión, fue un flashazo. ¿Ha tenido usted visiones así? Entonces yo entendí que ese lugar está custodiado por un guardián espiritual, no de parte de Dios, obviamente, ¿verdad? Y fíjense ustedes que en ese terreno nadie entra. Uno mira gente que juega fútbol, que entra a otros terrenos, pero en ese terreno nadie entra, porque ahí hay un guardián. Si el enemigo, que el Señor lo reprenda y que es un imitador de nuestro Dios, pone límites, ¿cómo no vamos a aprender nosotros a poner límites? Dios hoy nos quiere enseñar que nosotros, en la parte positiva de Dios, también podemos limitar, no solo a nosotros mismos, sino las cosas que Él nos ha dado. Porque aquí, Él cuando está diciendo, fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, Dios también te puede entregar a ti tierra. Dios te puede entregar propiedades. Si Él te dice, tómala con la planta de tus pies, porque todo donde pisare la planta de tus pies yo te lo voy a dar. Entonces nosotros tenemos que creer que Dios nos puede dar extensión de lo espiritual y de lo físico también. Amén. Otra cosa que Dios ha puesto límite es cuánto tiempo vamos a vivir sobre la tierra. Cada uno de nosotros ya traía un reloj. ¿Ha visto usted aquellos relojes que uno pone al revés? En cuenta regresiva, esa es lo que estaba buscando mi mente. En cuenta regresiva. Entonces ya tú traías tu reloj en cuenta regresiva. Solo Dios sabe cuándo nos va a tocar. Conocí el caso de una persona que su aflicción era que ella era la más joven de su familia. Entonces ella se quebraba la cabeza pensando que qué triste iba a ser cuando sus familiares todos se murieran, sus hermanos y sus hermanas, y ella se quedara viva solita. Si uno no sabe cuánto le va a tocar a cada uno. En el caso, he conocido casos también donde el que primero que muere es el más pequeño. No sé si usted conoce casos así. Entonces, ¿para qué preocuparse, ah? Sí, me recuerdo cuando mi mamá estaba ya por irse y me llamó y me dijo, mira, te quiero encargar unas cosas. Si yo muero, esto, si yo muero, el otro, si yo muero. Mira, mamá, le dije yo, ya muerta, ¿para qué querés la vida? Le dije. Y eso mismo hizo ella, se rió de lo que le dije.
porque ya uno del otro lado queda, ¿verdad? Pero ciertamente Dios nos limita en un tiempo de días. La Biblia dice que, y usted lo sabe muy bien, que el hombre vive entre 70 y 80 años, pero 80 años el que es más fuerte, dice, el más robusto. Y que cuando nosotros aprendemos a contar cuántos días nos faltan, nos volvemos más sabios. Que eso trae sabiduría al corazón. Entonces haga la resta, por favor. ¿Cuántos le quedan? A mí me faltan como 30 años. Si fuera de las más robustas. Si no, solo 20. ¿Cómo no va a llevar uno una vida consagrada a Dios? Si uno sabe que solo le queda, hermanos, 20 años se pasan como el agua. En 20 años yo voy a tener 70. Le voy a estar predicando así como cascarita. Entonces eso trae sabiduría al corazón. Porque nosotros vamos a decir, no, ya, tranquilízate. Vamos a vivir lo que queda de aquí hasta que el Señor me arrebate o venga o me lleve vía terrestre, ¿verdad? Porque aquí uno se va vía terrestre o vía aérea. Pero ya sea que sea una o la otra, que el Señor me encuentre de su agrado. Yo quiero vivir todos los días de mi vida con ese pensamiento. Que Él me encuentre de su agrado. ¿Sabe? Eso solo lo puede lograr Él, es un imposible. Pero como decía Ruth en la intercesión que estaba haciendo por los enfermos, un Dios de imposibles es el Dios que tenemos. Y por su sangre, Él nos justifica. Entonces no es de acusarnos, sino es de decir, yo puedo alcanzar esa estatura. El Señor también nos pone a veces límites en las cosas espirituales. En esta cita de Romanos 12:3 dice que Él nos dio a cada uno una medida de fe. ¿Quién es el que nos dio la fe entonces? El Señor. Él nos dio a nosotros una medida de fe. Pero también hay cosas que Él espera que nosotros limitemos. Porque cuando tú lees en Mateo 23, 31, 32, dice: dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Entonces hay una medida para la maldad. Este debería ser el versículo central. Yo hoy te vengo a decir que Dios le puso una medida a nuestra desobediencia. Yo te vengo a decir que Dios le puso una medida a nuestra maldad. Y que si Él constantemente te ha repetido una instrucción muchas veces, porque la Biblia dice que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras, es tiempo de ser obediente. Porque nosotros podríamos estar colmando la medida que Dios nos dio. Usted sabe que en el planeta Tierra la gente perdió los límites. ¿Verdad que sí? Uno ya no sabe qué esperar. Uno lee las noticias y ya no sabe qué aberración va a encontrar. En esta cita de Salmos 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Le voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo yo pasé un video, aquí un día entre semana, de cómo en México iban a establecer dentro de las escuelas y dentro de los colegios, le iban a dar lugar a la diversidad de género. Y cómo estaban llegando unas cartillas donde ya mencionaban el matrimonio homosexual para los grados más pequeños. ¿Qué dice la Biblia de esto? La Biblia dice que esto es una aberración delante de los ojos de Dios. Que Dios nos creó varón y hembra. Y no hay una tercera opción. Pero ellos enseñan que hay otras opciones.
Y la manera en que están metiendo eso en la mente de los niños, desde pequeñitos les dan esa otra opción. Desde que ellos todavía no han ni siquiera definido su personalidad y ya les están enseñando eso. Entonces aquí dice, si se destruye lo que Dios fundamentó, ¿qué va a hacer de nosotros? Imagínese que por ley pusieran eso aquí. Y tú tienes que mandar a tus hijos a estudiar. ¿Qué haces? ¿Qué va a hacer el justo? Si destruyen el fundamento que Dios puso, ¿qué va a hacer de nosotros? Nosotros deberíamos de clamar a Dios por esta nación. Que todo lo que se opone a la vida sea alejado de nuestra nación. Que si quieren poner el aborto como algo natural, digamos, no es natural, es un asesinato. Tenemos que pelear por el fundamento que Dios nos ha enseñado a nosotros. ¿Qué es lo que quieren ellos con aprobar el aborto y el homosexualismo? Acabar con la reproducción humana. Porque si dos hombres se juntan, no pueden tener un bebé. Si dos mujeres se unen, no pueden tener un bebé. Las dos cosas van dirigidas a erradicar la semilla del hombre del planeta Tierra. Ese es el plan del anticristo. Y lo alientan. Ellos son la minoría, pero sin embargo lo alimentan. Si es destruido el fundamento, ¿qué va a hacer el justo? ¿Cómo es posible que hay una actriz famosa que ahorita le va a permitir el cambio de sexo a su niño o a niña? De 4 años creo que tiene el niño, 5. De 5 años. ¿Usted se recuerda qué quería a los 5 años? Yo de esos 5 años ni me acuerdo. Pero le van a permitir hacer el paso. Porque es la agenda del anticristo. Nosotros tenemos que pelear por el fundamento. Tenemos que impedir que nos corran el límite. ¿Cómo es posible que haya países en donde permiten que hombres ya grandes se casen con niñas? ¿Oye usted las noticias esas? Donde eso ya es legal. ¿Qué pasaría si fuera tu niña? Ay, no se ve tan bonito, ¿ah? Qué terrible sería. Viejo chuco ahí con barba. Y la muchachita que ni siquiera ha aprendido a limpiarse ni a lavar su ropa interior. Y ya la están casando. ¿Qué va a ser de nosotros si no peleamos en lo espiritual? Porque no nos muevan los límites que Dios puso eternos. Ay, dice la Biblia en esta cita de Isaías 5:20, de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Que de la luz hicieron tinieblas y de las tinieblas hicieron luz. Que ponen amargo por dulce, dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes, pero delante de sí mismos. Ese ay, cuando usted lea un ay en la Biblia, ese sí es ay. Porque cuando Dios haga pasar a la humanidad por los ayes de Apocalipsis, eso sí va a ser duro. No como el cantante aquel de música mexicana que decía ay, 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 ay. No, esto va a ser serio. Ay, es una advertencia que Dios le está haciendo a su pueblo. Dejen de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. No permitan que les muevan el fundamento, especialmente en un tiempo en que nosotros tenemos que tener tanto cuidado, como dice Efesios 15:17, 5 del 15 al 17. Tengan cuidado cómo se conducen en la vida. Tengan cuidado cómo andan. No como insensatos, sino como sabios. Aprovechen su tiempo, porque los días que estamos viviendo son días malos. Así pues, no sean necios, sino que entiendan cuál es el límite que el Señor nos puso.
quiero decirle que esto de traspasar los límites se hace de poco a poco. Salmo 32:5 dice: te manifesté mi pecado. Se me borró aquí el verso, José Carlos, así estaba. Bueno, leámoslo así. Te manifesté mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahorita le voy a poner la parte que falta. Es que en mi mente esto no se tendría que haber retraído. Entonces, quiero que note que en este Salmo 32:5 menciona 3 fases del pecado. La primera de ellas es la transgresión, esa es la más liviana. Un pecado más liviano se llama transgresión. Luego viene lo que es pecado en sí, para al final graduarse de iniquidad. ¿Por qué decimos esto? Porque transgredir habla de traspasar un límite. Yo se lo he explicado muchas veces, pero para los que no lo han oído lo voy a repetir. Eso es como que tú vas en una calle y en esa calle solo hay vía para el lado contrario donde tú vas. Y tú dices, ay, solo este pedacito. Y transgrediste la ley. Saliste muy tarde ese día del culto. Y siempre pongo la misma calle de la Sarita de ejemplo, que la calle de la Sarita no tiene vía de aquí para allá, ¿verdad? Entonces póngale que usted va aquí entrando así y ese callejón no tiene vía. Pero que usted diga, ya son las 10:30. Ya no hay nadie. No hay policía, no hay vecinos viéndome. Solo es una cuadra. Una cuadra. Y ese día transgrede la ley. Eso es como que usted se resbalara en una cáscara de banano. Ay, sin querer me pasó esto, dice usted, ¿verdad? Pero bien que tomó la decisión. Bueno, pero ¿qué pasa si todos los días después del culto, yo me voy a atravesar la calle de la Sarita contra la vía? La calle no es de ella, va, pero es la calle donde ella vive. Y la práctica de una transgresión, Dios la gradúa de pecado. Y se volvió pecado. Mientras todavía le da pena a esa persona, pero cuando ya la persona no le importa lo que está haciendo, se elevó a iniquidad. Porque iniquidad significa, inicuo significa sin ley. O sea, ya no hay quien lo sujete, a él ya no le importa. Es como el hombre, se lo voy a poner de otra forma. Miremoslo en otro pecado. El hombre que mira a la mujer ajena. Y ella le gusta, ella le llama la atención, pero él es casado. Entonces ahí él está transgrediendo, ¿verdad? Ahí no ha pasado nada todavía, pero él le da comezón cuando la mira. El día que él le diga, mire señorita, mire hermana querida, porque era de la congregación, la invito a desayunar conmigo. Me irá a ofrecer trabajo el hermano. Dice ella, como está desempleada, y llega ella al desayuno. ¿No será pecado que lo que él está haciendo? Imagínense que la esposa los llegue a encontrar comiendo juntos. Bien contentos los tres. De hecho, ella hasta pensó que él iba a llegar con la esposa. Y la hermana fulana no vino con usted. No, mamacita, esto es entre tú y yo, mamita. Uy, en ese rato sale corriendo la hermana. Pero póngale que a la hermana sí le gusta la cosa. Y que diga, yo en mi necesidad de trabajo. Usted también, ya pensando en otra cosa. Y entonces llegan a la iniquidad. Y escaló el pecado. Pum, 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 pum. Se graduó de iniquidad. El primer pecado es al cuerpo. El segundo pecado es al alma. El tercero es al espíritu del hombre.
El problema de ensuciar nuestro espíritu, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que guardar irreprensible para la venida del Señor espíritu, alma y cuerpo, lo cual quiere decir que se pueden ensuciar. El problema de ensuciar el espíritu es que cambiamos nuestra genética espiritual y pasamos esa herencia a nuestros hijos. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Que Dios visita la iniquidad, no la transgresión, no el pecado. La iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Hay pecados que contaminan hasta el espíritu humano. Pero el límite se tendría que haber puesto cuando vamos a regresar un versículo. El límite se debería de haber puesto cuando empezó la transgresión, porque la transgresión significa traspasar un límite. Entonces, ¿cuándo se tendría que haber puesto el límite? Cuando el pecado era bebé, había que haberlo matado. Entonces, ese hermano que se sentía que se le movía hasta el piso por la jovencita esa de la iglesia, lo que debería de haber hecho es, si el pastor no tenía tiempo de atenderlo, atajarlo un día después del culto y decir: pastor, ore por mí porque siento que me estoy quemando. Hay un fuego por dentro que me está quemando y no creo que sea el Espíritu Santo. Y decirle: mire, pastor, ayúdeme, porque yo necesito que entregarle esto a Dios y empezar a trabajar el alma. Porque empezó por un dedito y a la mano llegó. Nunca un pecado empieza desde lo último. Hay algo que se empieza a gestar dentro de nosotros. Y ahí es donde tenemos que poner un límite. Yo les predicaba ayer a las Déboras y les decía: hermanas, las cosas empiezan pequeñas. No empiezan de grande, sino que en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso aplica, digamos, a la inversa, ¿verdad? Aquí es en lo positivo, Dios nos da lo pequeño primero. Pero también en lo malo. Entonces, lo que yo les explicaba a ellas era que el mismo poder que tiene Dios para sacar al alcohólico A de su alcoholismo, tiene para sacar al alcohólico B. ¿Por qué el A salió y el B no? ¿Será que Dios tenía poder solo con uno y con el otro ya no? Entonces radica en uno. Uno es el que decide si quiere o no quiere. Por eso Dios dijo: he aquí pongo delante de vosotros, les dijo a los israelitas, 2 montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Si ustedes obedecen, yo los bendigo. Y si un monte representaba la bendición y el otro monte representaba la maldición. Y si ustedes desobedecen, va a venir maldición. Eso es a lo que nosotros hemos dado en llamar el libre albedrío. Nosotros los humanos tenemos libertad de elegir, hermanos. Por eso la Biblia dice: bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo con lo que escoge, con lo que elige. Entonces tú vas a matar al pecado cuando está empezando a nacer. Y ese va a ser tu límite. Entonces, aquí dice que hay que confesar, porque eso es lo que decía el versículo: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré la transgresión. ¿Qué es lo que se confiesa? Claro, el pecado y la iniquidad también, pero qué mejor fuera ir a la administración cuando todavía es transgresión y no dejar que evolucione hasta iniquidad. Es diferente para el que está ministrando escuchar una administración donde diga, digamos que fuera una jovencita que llegara conmigo y me dijera: ay, pastora, es que fíjese que nos dimos un besito, a que me diga: pastora, vengo embarazada. Y yo le digo: pero nada más fue besito, ¿ah? Besito nada más. Ah, vaya. Entonces hay su diferencia. Es mejor llegar cuando es transgresión y no cuando ya se graduó de iniquidad.
Amén. ¿Cómo se hace eso? Confesando, dice Proverbios 28:13, el que confiesa y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Entonces estas son dos mancuernas de un mismo traje. Confesar y apartarse. No funciona una sin la otra. O sea, yo voy a dejar de pecar, pero ¿por qué le tengo que ir a contar al pastor mis pecados? Porque dice en Santiago 5:16 que nos confesemos nuestros pecados unos a otros. Porque eso le quita derechos a Satanás. Porque ya está hecha la confesión. Claro, usted no le va a andar contando sus cosas a cualquiera, ¿va? Por eso hay gente delegada para eso. Pero vamos a que Dios nos está diciendo que hay una solución. Hay una solución cuando esto se empieza a gestar. El Señor dice en Proverbios 23:10, no traspases. Ahí la palabra lindero se puede traducir límite en el original y antiguo se puede traducir, viene de olam, eterno. No traspases el límite eterno. Hay un límite eterno que Dios puso ya para sus creaciones. Y nos está diciendo hoy, no traspases. ¿Y cómo hago, pastora? Porque miren, con generaciones han nacido y han fallecido y se han levantado otras generaciones y a estas alturas, ¿qué de las cosas que hacemos le parecerán a Dios o no? Uno se pregunta, ¿verdad? Dice que, por ejemplo, me voy a referir a un tema X. La Biblia dice que a la mujer le es por honra llevar largo su cabello. Y entonces, aquí es donde entra, digamos, hay una discrepancia de criterios. ¿Cuánto es largo y cuánto es corto? Porque si yo les pregunto, ustedes me dirán, pastora, pero usted usa el pelo corto. Y yo te diría, depende. Porque si fuera un varón el que tuviera el pelo a esta altura, lo tiene largo, ¿ah? Entonces todo está desde donde usted lo mira. ¿Cuánto es largo y cuánto es corto? Al hombre le es por honra tener su pelo recortado. Pero para el que se lo rapa, el que está a la par lo tiene largo. Entonces, ¿cuánto es corto y cuánto es largo? Por eso es que la Biblia habla de la ley del Espíritu. Porque el que nos tiene que decir hasta dónde quiere las cosas es el Espíritu Santo. Hay iglesias en donde jamás dejarían a una mujer subir en pantalón al púlpito. Porque ellos dicen que el hombre no tiene que vestir ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Pero ¿se podría imaginar usted a un hombre vistiendo este pantalón? ¿Cómo se miraría? De femenino. El principio que Dios quería establecer es que el hombre no es mujer y la mujer no es hombre, que nosotros tenemos un género que debemos respetar. Eso es lo que él quería establecer. Regresé, digamos, ¿dónde es ese país donde los hombres usan una falda hasta acá? Ah, bien sabe, va. ¿Y qué harían ahí? Los que le salió al hermano de esa iglesia un proyecto de ir a abrir una iglesia a Escocia. ¿Qué hace? Se le descompone la computadora mental, ¿va? Le entra en cortocircuito. Entonces, hay que entender el espíritu de la ley que Dios puso, del límite que Dios puso, para que nosotros podamos entender de qué Él está hablando. Amén. Regresemos. ¿Me regresé o qué pasó aquí? Me regresé, ¿verdad? Es que ustedes aquí no van conmigo. Llenándonos de la palabra. Es que fíjese que he tenido problema con la proyección y la logramos arreglar, pero ellos están controlando esa y yo controlo esta. Entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere? Preguntando. Regresemos uno, mijo, a Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos. O sea, deténganse, nos está diciendo Dios. Párense. Miren, pregunten.
¿Cuáles son las sendas, los límites antiguos que Dios puso? Y retomemos eso. Cuál sea el buen camino y andad por él, y entonces hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ya sabe cómo es el hombre, ¿verdad? Enséñame dónde hay un límite porque lo quiero correr. ¿Cómo voy a saber yo cuál es ese límite? ¿Cómo hago para pararme y preguntar? ¿A quién le pregunto? ¿A la señora que vende en el mercado? ¿Al maestro? ¿A quién le pregunto? A la palabra. Porque dice Colosenses 3, 16, 17, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que nos enseña y nos exhorta unos a otros en toda sabiduría. Amén. Para que todo lo que hagamos, dice al final, en el verso 17, ya sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, ¿cómo voy a saber yo? En su palabra está todo. Si yo tengo el deseo de saber realmente qué es lo que Dios quiere de mí, póngale que usted está esperando su primer bebé y usted diga, yo quiero hacer las cosas bien hechas, no como la hicieron mis abuelos, no como la hicieron mis papás, no como lo está haciendo esta generación perversa, porque la Biblia dice, sed salvos de esta perversa generación. Nosotros ya somos salvos, ¿verdad que sí? Pero Dios nos está diciendo, sean salvos de esta perversa generación, porque aunque convivimos con ellos día con día, nosotros no podemos hacer lo que ellos hacen. Es que yo miro que mi compañero todos los días agarra medio galón de gasolina en la empresa. Y nadie se ha dado cuenta, ya tiene rato de estar haciendo eso. ¿Y cómo ahorra? Ni modo, ¿va? Si él está ahorrando y el jefe es el que está gastando. Yo voy a empezar a hacer lo mismo. Sed salvos de esta perversa generación. Ustedes, salvos, sean salvos. No porque el otro lo hace, lo vas a hacer tú. ¿Cómo vamos a conocer qué es lo que Dios quiere entonces? Número 1, por medio de la palabra. Número 2, aprendiendo a conocer cómo Dios piensa, porque los pensamientos de Él y los de nosotros están bien alejados, dice la Biblia. Mis pensamientos, Isaías 55, 8, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y ahí entra la parte en donde decía mi hermano Antonio, no dejando de congregarse. Porque ¿dónde le van a enseñar a uno qué es lo que Dios quiere? En la congregación, en la iglesia, no dejando de congregarnos, obedeciendo lo que nuestros pastores nos dicen. Mira, no te cases con esa patoja, mijo. Una conversación entre su pastor y una oveja. No te conviene. Y a ella se le dice lo mismo. Mija, no te cases con ese patojo. No te conviene. Quizás les iba a convenir en el futuro, cuando ellos dos ya hubieran sido tratados por Dios, evolucionados y hubieran cambiado sus ataduras. Pero en el momento en el que se querían casar, no les convenía. Pero como los enamorados todos se lo dicen, ¿ma? Dice el pastor que vos no me convenís. Lo mismo me dijo la pastora a mí de ti. Entonces ellos a ver qué tienen en contra de nosotros. Nos vamos a ir de la congregación y nos vamos a ir a casar a otro lado, donde no nos conozcan. Dicho y hecho. A casarse a otro lado, pues. El pastor que los casa con hambre de ovejas, dijo, entrémosle, ¿cuál es el problema? Si hay amor. Y ranazo. ¿Me las das aquí, mi amor?
Gracias. Ranazo seguro. Porque el pastor conoce el estado de sus ovejas. Bueno, eso dice la Biblia, que deberíamos de conocer el estado de las ovejas. Entonces, sí se puede, pero espera un tiempo. Entonces hay que obedecer a tus pastores. Obedeced a vuestros pastores como quienes habrán de dar cuenta, dice, de tu alma. Por eso es también que usted se debe de guiar por la voz de Dios, la voz del Espíritu, la voz de sus pastores que lo aman. Porque si uno empieza a preguntarle a las amigas, a los amigos, al compañero de trabajo, uno lo que va a parar es confundido. Y ahí no dice que el amigo y el compañero de trabajo va a dar cuenta por tu alma, ¿o sí? Fíjese que nosotros antes de tener la congregación y un poquito al principio del ministerio, teníamos una pastelería. Y había varias veces a mí se me quemó la partida completa de pastel. No le voy a contar a nadie hoy. Teníamos un horno de convección así grande. Santo Dios, se había quemado creo que le cabían 50 pasteles al horno. Los 50 pasteles se habían quemado. Pero, hermanos, no se perdió ningún alma, pues. Sin remedio, había que agarrarlos y tirarlos, ¿no? Y hacer más. Aquí mi hermano trabaja haciendo botas. Me imagino que si cometen un error, pues tampoco es que se vaya a ir uno al infierno, ¿eh? Pero imagínese a alguien que está cuidando almas. Nada de que echando a perder se aprende, ¿va? Tenemos que tener un cuidado sumo. La responsabilidad es grande. Y no es de nadie más que de nosotros. ¿O es de alguien más? Obedeced a vuestros pastores, porque ellos son los encargados de cuidar el alma tuya. Pero qué gran responsabilidad para uno, porque no solo tengo que dar cuentas de mi vida, sino también de la suya. En lo que usted se sujete también, ¿va? Ahora, si usted quiere correr el límite, ¿yo qué puedo hacer? ¿Dónde es que estaba el barranco para irme en él? Hay ovejas así y se desbarrancan. Y lo otro, está llenos del Espíritu. Se le quedaron los pasos que hemos ido mencionando para que podamos nosotros saber cuál es, pararnos en la senda y preguntar por esa senda eterna, ese límite eterno. Ir a la palabra. ¿Cuál era el segundo? Conocer los pensamientos de Dios. Aprender a conocer cómo Él piensa, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser eso? Teniendo una transformación en tu mente, dejando que Él implante en ti la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo no significa que yo voy a pensar como Dios piensa, ¿oyó? ¿Sí sabía eso? Porque si yo pienso como Dios piensa, entonces yo me volví Dios. Tener la mente de Cristo implica que yo tengo una plataforma aquí, un aeropuerto donde se estacionan los pensamientos de Dios. Entonces yo me vuelvo receptora de cómo Él piensa. Al Señor hay que pedirle que nos ponga la mente de Cristo. Entonces la primera es ir a la palabra, pedirle a Dios que nos ponga la mente de Cristo para aprender cómo es que Él piensa. La tercera es no dejar de congregarnos, así era, ¿verdad? No dejar de congregarnos porque están los pastores que están para guiarnos y a través de la palabra que es casi siempre es profética que te está hablando, te va guiando el Señor. Y la otra es con la llenura del Espíritu. Porque si tú estás lleno del Espíritu, Él te va a guiar. Fíjese que una mi conocida iba para su culto de su iglesia el domingo. Y se estacionó en donde estaba el poste de luz. Y se estacionó. Y el Espíritu le habló, porque al que está lleno del Espíritu, el Espíritu le habla. Y le dijo, mueve tu carro de ahí. Y ella se asustó y dijo, amén. Y se movió. Y otro hermano
se parqueó ahí, solo que este hermano no oía la voz del Espíritu. Que si venía un tráiler y arrinconó ese carro, lo aprisionó contra el poste, y ella entendió que Dios la había librado de quedarse sin su vehículo, que ella no tenía otro recurso más que ese vehículo. Será importante estar lleno del Espíritu. Porque ¿en dónde leo yo en la Biblia no estacionarte un domingo 19 cerca del poste? No, para eso necesitamos la guianza del Espíritu. ¿Cómo Él te va haciendo sentir? Hay algo que no puse aquí, y otra cosa que guía al hombre es la paz. Porque la paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿A ti te da paz la decisión que estás tomando? Y yo me quería detener un poquito en esta parte, que quisiera que nos limitáramos. Proverbios 20:19. Porque Dios nos está poniendo un límite en decirnos: no te entremetas, no te asocies con el que murmura, con el que anda en chismes. Porque eso no es bendición. La Biblia dice que nosotros hablamos de lo que hay en el corazón de nosotros. De la plenitud del corazón habla la boca. La Biblia dice que nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Tal es su pensamiento, así es Él. Entonces lo que hablamos, lo que pensamos, tenemos muchas veces que limitarlo. No erréis, dice 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué Dios nos está limitando? Porque puede venir corrupción a tu vida por una mala conversación. ¿Qué es lo que tú oyes? ¿Qué es lo que tú hablas? Porque no se trata solo de lo que uno hable, también de lo que uno oye. Mira este verso de Mateo 4:24, dice: mira lo que oyes, porque Dios te va a medir por lo que tú oyes. Una persona me dijo: si esa persona que te habla siempre está llevando y trayendo, también lleva y trae de ti. Dije yo, eso no me había puesto a pensar. Por eso, mídete, limita lo que oyes. Si no te edifica, no lo escuches. Porque las malas compañías, dice en este verso, ya no conversaciones, corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué pudiera hacer? Una vez me dijo una hermana en un discipulado, ella ya pasó a la presencia del Señor, me dijo: ¿cómo haces? Me dijo, para que Dios te hable, a mí no me habla. Ay, Dios, dije yo, hermana, pero tienes que tener tu devocional con el Señor, buscarlo. Pero sí, pero es que a mí no me habla. Bueno, entonces, te dejo le dije. Este se llama el triángulo de la libertad. Todo lo que pase dentro del triángulo, tú tienes libertad para hacerlo. Una vez que te convenga, te edifique y no te dejes dominar por ninguna cosa. Todo me es lícito, dice, pero no todo me conviene. O sea, Dios te dice: mijo, todo te es lícito. O al cristiano que es marihuano, se le aparece un ángel y le dice: no hagas eso. No. Bien que se fuma ¿sabe, va? Chuchurro, dice el hermano aquí. Le es lícito. Dios no mandó un ángel a detenerlo, pero le conviene. Le es lícito, pero lo edifica. Le es lícito, pero ¿no será que eso lo está dominando? Metamos allá las novelas.
A ver si pasan el examen. No se emocionen mucho, hermanos. Metamos ahí el fútbol. Ya le dolió, ¿ah? Por eso es que la ley en la que estamos es la ley de la libertad. Así dice la Biblia. Porque lo que a ti te amarra, a mí no. Y lo que a mí me amarra, a ti no. Por eso es la ley del Espíritu y de la libertad. Deberíamos de estar llenos del Espíritu y que Él nos dijera qué hacer, pero si no, por lo menos pasarlo por este tamiz. Amén. Ya vamos a ir terminando. Y eso no venía entre mi tema, pero quisiera hoy, mire qué lindas, la mía no, quédese en su lugar. Quiero hoy hablar con las hermanas que todavía no saben por qué usamos un velo para orar y para profetizar. Le voy a pedir a Brian que me busque el versículo, está en Corintios, y lo vamos a leer con un micrófono, quizás tienen por ahí, para que Brian lo lea. Porque esto también es un límite. Un límite para los ángeles. La Biblia dice que la mujer que honra su cabeza, se cubre la cabeza para orar y para profetizar. Y como surgen tantas dudas, le voy a aclarar de una vez, implica para entrar al lugar santísimo. O sea, que cuando me miren en un restaurante orando por la comida, no vaya a esperar que tenga la cabeza cubierta con esto. Es solo cuando se va a entrar al lugar santísimo. Porque en el atrio habían 2 velos. En el lugar santo habían 2 velos. Y en el lugar santísimo, 1. Entonces, el primer velo es el cabello, pero falta el otro para entrar al lugar santísimo. Entonces, para entrar al lugar santísimo, necesitamos un velo extra. Esto, claro, solo lo va a usar la mujer que se sujeta bajo autoridad. Porque por eso ahí menciona la cabeza. La mujer, ¿lo tienes, mijo? Amén. El versículo es 1 Corintios 11:10. Y dice así: por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Siguiente versículo: sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Primera de Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Gloria a Dios. Ahí sí. ¿Se pone un poquito más de volumen aquí? Gracias. Entonces, miren, mis amados hermanas, ¿quién es tu cabeza? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque dice que la que no se cubre para orar, deshonra su cabeza. La Biblia dice que la cabeza de Jesucristo, ¿quién es? No, la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. La cabeza de Cristo es Dios. ¿Y la cabeza del hombre? Cristo. ¿Y la cabeza de la mujer? El hombre. Entonces, cuando yo oro y entro al lugar santísimo sin cubrirme, estoy deshonrando a mi esposo, a mi pastor, a mi cobertura. Amén. ¿Qué es deshonrar, verdad? Usted no le tengo que explicar esa palabra. Afrentar, dice otra versión. Afrenta su cabeza, deshonra su cabeza. Va, pero también dice ahí que es a causa de los ángeles. Y no está hablando solo de los ángeles de Dios, también de los ángeles caídos.
La mujer que lleva esta señal, porque el velo no es la autoridad. El velo es la señal de esa autoridad. La mujer que lleva el velo en su cabeza tiene una señal de que tiene un varón que la cubre en lo espiritual. Un día en Estados Unidos, en una de nuestras iglesias, estaban en el cuartito liberando a una hermana y no la lograban liberar. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! Entonces una hermana dijo, a ver, se arremangó y entró. Te sujetas, le dijo, y te vas en el nombre de Jesús. El demonio que estaba en la mujer le habló y le dijo, tú que no te sujetas a tu esposo, ¿quieres que yo me sujete a ti? Porque el enemigo sí sabe de jerarquías y es más obediente que nosotros en ese sentido. Nosotras tenemos que aprender a sujetarnos bajo autoridad. Y cuando nos ponemos este velo, le estamos indicando a las potestades angélicas de Dios y de parte del enemigo que nosotras, siendo mujeres, nos sujetamos bajo la autoridad de alguien más. Cuando nosotros empezamos esta congregación, hace ya bastantes años, en el 2002, nos habían dado un espacio en un hotel para que hiciéramos ahí los primeros cultos. Y yo me recuerdo que una hermana me dijo, fíjese que yo tuve una visión, porque le quiero contar una cosa que a mí me pasó, que cuando estábamos en la alabanza, estaba tan lindo el ambiente que yo ya estaba metida en el lugar santísimo. O sea, estábamos todavía en la parte alegre, digamos, ¿verdad? Así le decimos, estábamos aplaudiendo y yo ya estaba en el lugar santísimo. Entonces yo agarré mi velo y me cubrí. Como las hermanas de la congregación todavía no le atinaban en ese tiempo muy bien cómo era el rollo, todas agarraron su velo y se cubrieron. Porque a donde fueres haz lo que vieres, dicen, ¿verdad? Y entonces esa vez, esa hermana que tiene visiones, que por cierto ella me llamó en la mañana para decirme una revelación que Dios le dio, ahí me recuerda que se la cuente. Ella me dijo, fíjese hermana, que yo vi en las 4 esquinas del hotel, del salón del hotel, yo vi 4 ángeles con vasijas, con aceite y con vino. 2 con aceite, 2 con vino. Y los ángeles esperando, no se movían de su lugar. Pero cuando todas empezaron a poner el velo, entonces se hicieron señas unos con los otros y empezaron a vaciar las vasijas de la unción y del vino de Dios en toda la congregación, porque la mujer se cubre a causa de los ángeles. Un ministro que tampoco creía en esto, un día estaba en su congregación predicando, la congregación de él era larga, así. Y dice que él vio allá al final en la puerta de entrada, allá, vio un reflejo, pero él pensó que sus anteojos estaban sucios de arriba. Entonces dice que se los quitó y los limpió y se los volvió a poner, y cuando observó bien eran unos ángeles. Lo mismo con la administración que llevaban para el pueblo. Y él se quedó así sorprendido, y los ángeles le hablaron y le dijeron, estamos esperando que las mujeres se cubran. Y ahí nadie se cubría. A mí me toca mi corazón eso, porque ese día toda esa iglesia se cubrió. Bueno, los hombres no, ¿verdad? Y desde entonces hasta el día de hoy. Mire la forma de Dios de darle la revelación. Entonces esto es hermoso, 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 hermoso. Más allá de lo que hemos entendido. Más allá, no entendemos a cabalidad. Yo le quiero pedir a las que no se cubrieron hoy durante la adoración que pasen, yo les quiero hacer un obsequio. Las que no tienen velo. Te quiero hacer un reto en el nombre de Jesús. Y te quiero decir, que Dios te quiere cubrir. Vamos a ver cuál te va. Mira esta, qué linda. Y tú de rojo.
para la nena. Ahí está. ¿Está bien así? Vamos a orar ahorita, pero vamos a orar así como Dios manda, bien cubiertas, en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? A mí me dijeron que habían contado por lo menos 10 mujeres. Aquí habían 15. Falta. Te tiro el reto hoy. Si tú te quieres cubrir delante de los ángeles para que recibas la administración que vamos a hacer ahorita. Le voy a pedir al hermano del teclado que suba. Dejo la invitación abierta. Para que Dios te hable hoy. No tengas temor de cubrirte. Gloria a Dios. Fuerte el aplauso al Señor. ¿También tú? Gloria a Dios. ¿Cuál te gusta? Ah, bueno, olvidó la de ella, dice, pero ella está muy consciente de que se tiene que cubrir. Vamos a pedirle hoy a Dios que Él nos haga amar sus límites. Que Él nos dé su favor hoy. Porque cuando Dios no quiere que metamos nuestros deditos en el enchufe, es por nuestro propio bien. Yo quiero que pase al frente el pueblo que quiera este compromiso. La visión, sí, la visión. La hermana tuvo una visión de que algunas hermanas iban a quedar en estado de gestación, pero iba el enemigo a querer provocar pérdidas. Y que venía contra los recién nacidos, o sea, los que estaban en el vientre, el enemigo, y venía también contra los matrimonios. Entonces vamos a orar por eso. Hoy en el nombre de Jesús venimos abrazando la senda Olam. Siento de Dios que van a hacer en tu corazón un amor por conocer los límites de Dios impresionante. Recibe ese amor. Recibe ese amor. Recibe ese amor. ¿Ahora entiendes por qué Dios dijo no? ¿Ahora entiendes por qué Él te dio lo que te dio y te quitó lo que te quitó? Él sabe. Él conoce. Recibe hambre, recibe hambre, recibe hambre por conocer los límites eternos. Porque los días son malos y tenemos que ser salvos de esta perversa generación. Nos han repetido tanto sus mentiras que llegamos a pensar que es normal lo que la gente hace, la gente de afuera del mundo. Ya lo miramos normal. Señor, en el nombre de Jesús, sienta, levante sus manos, sienta. La unción de lo alto está aquí. Los ángeles de Dios están paseando entre nosotros. Están sellando tu corazón. El Señor está causando un Emaús, un encuentro con Él. Sienta cómo su corazón está siendo cauterizado para el mal. Sienta cómo el Señor metió su pedernal y está arrancando toda carne de su corazón. Sienta ese fuego. Él está haciendo una operación en ti ahora y en mí para conocer cuáles son sus límites para nosotros. Y en vez de aborrecerlos, y en vez de oponernos, y en vez de dejarnos heridos por dentro porque Dios nos